Está Vicky también. Hola Vicky, buenas tardes. Bueno, compañeros, bienvenidos. Mi nombre es César Rendón y Karen Manuela Lara somos parte de la EBC de Integración Empresarial. Hacemos parte de la célula principal, SIN 007 Warriors. Entonces estamos aquí pues con la intención de compartir pues todos los temas que digamos de mostrar el día a día pues con qué tecnologías y con qué herramientas trabajamos. Como pues se hizo la unión entre empresarial y transaccional, pues la idea es descubrir esas cajas negras, porque me imagino que en transaccional se manejan temas que acá no vemos y viceversa. Entonces la idea es compartir para que vayamos adecuándonos a estos temas. ¿Listo? Entonces, tenemos la tabla de contenido. Tenemos para desarrollar 5 puntos. El primero es hablar acerca del stack tecnológico que nosotros, con el cual nosotros trabajamos, la arquitectura, cómo estamos organizados, los primeros pasos para empezar a trabajar, lo que son las herramientas y solicitudes de permisos necesarios, porque son muchas plataformas a las que toca ingresar y es necesario tener ciertos permisos. También algunas herramientas como APM, consola técnica y por último, pues mostrarle un poco pues lo que es nuestro sitio de gobierno y la wiki donde nosotros tenemos documentado todos los temitas que desarrollamos en el día a día. ¿Listo, Manu? Continúa. Vale, entonces en nuestro stack tecnológico manejamos herramientas como plataformas o herramientas o servidores de integración como IBM AppConnect Enterprise ACE. Ya vamos manejando la versión 12. Integración, en este caso integración Bus 10, el cual pues ya viene en desuso. IBM MQ y Golang, que es un lenguaje de programación que es un poco transparente porque solamente se utilizó para desarrollar nuestro Tracing Manager, el cual es un componente transversal que utilizan la mayoría de los servicios que nosotros desplegamos. Abro un paréntesis, entonces nosotros acá en Empresarial nos encargamos pues de migrar servicio de Bus 10 a ISO 11, haciendo diferentes despliegues en los diferentes ambientes del banco, garantizando pues a través de pruebas el uso correcto de los recursos de estos ambientes. Qué pena. Ok, listo. Entonces, como venía mencionando, entonces en nuestro diario trabajo la idea es migrar servicios de Bus 10 a ISO 11 pasando por diferentes plataformas y para ello tenemos que utilizar diferentes herramientas. ¿Listo? Continúa, Manu. Vale. Entonces, entre nuestras primeras herramientas tenemos lo que es ACE, que es un bus de integración que se encarga de comunicar diferentes aplicaciones. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos una aplicación A que puede estar comunicándose en diferentes formatos con diferentes protocolos. En este caso, podemos tener una aplicación que se puede comunicar en un formato XML o JSON y el cual hace uso de un bus de integración que tiene un componente o una aplicación 1 o una aplicación 2 que le permite comunicarse con otras aplicaciones, una aplicación B y una aplicación C, que también pueden estarse comunicando en otros lenguajes o en otros protocolos. Entonces, lo que se encarga el bus de integración es en integrar toda esta comunicación. ¿Listo? Dale, mano. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok. Otro, digamos, otro servidor que utilizamos y en el cual nos apoyamos, pues, son los servidores MQ o manejadores de colas, que son middleware de mensajes que permite dejar mensajes en una cola, eh, lo cual es una cadena de bytes que contiene información que se va a transferir entre aplicaciones. Esta estructura de mensajes se caracteriza por tener un payload y un mensaje de descripción. El payload pues es una carga útil, los datos útiles que una aplicación desea enviar. Y el mensaje descriptor, el MQMD,
Son los metadatos que contienen las propiedades que se asignan al mensaje, por ejemplo, reply to queue, el persistent encoding y el code setID, entre otros. ¿Listo? Es un, bueno, continúa, mano. Ok, listo. ¿Qué es una cola? Entonces, dentro de nuestro servidor de colas se manejan ciertos conceptos, entre ellos lo que es la cola, que es como, digamos, haciendo un pequeño paralelismo, es como un buzón de mensaje, eh, como en una casa que tiene un buzón de mensaje que recibe, en donde se ponen y se reciben mensajes. Entonces, una cola es una estructura que sirve para básicamente almacenar mensajes. En general, una aplicación puede poner put o puede enviar o sacar mensajes de una cola, un get. ¿Listo? Entonces, esa es como la mecánica que se utiliza en los servidores de colas. Entonces, el servidor de integración, se apoya mucho en estos servidores de colas para recibir mensajes y hacer, mediante flujo, hacer transformaciones u homologaciones de datos para comunicarse con otras aplicaciones y así dar respuesta a un consumidor que hizo una petición, una solicitud eh, a un servicio mediante el servidor de integración. ¿Listo, mano? Bueno, entonces ya aquí ya habíamos mencionado pues los conceptos básicos de lo que es el MQ. Dentro del banco pues se manejan diferentes, dependiendo de la plataforma, ya sea los servicios que están en on-premise o los servicios que están en EKS y los servicios que están en nube, se manejan lo que son los clústeres. ¿Qué es un clúster? MQ, pues es una red de gestores de colas que están asociados lógicamente, generando balanceo de cargas y escalabilidad de mensaje. Digamos, es un conjunto de servidores de colas que están, digamos, interconectados para poder comunicar una aplicación que está asociado en MQ en cierto clúster con otra aplicación en otro clúster. Entonces, los clústeres on-premise son los clústeres que están en tierra, que se están migrando, aunque todavía hay componentes que por ser muy grandes no se pueden migrar todavía. Y también tenemos el MQ Gateway, en este caso Overlap, que es un clúster que se utiliza para comunicar las aplicaciones que se despliegan en AWS. Y bueno, y más abajo pues tenemos los clústeres en nube de OpenShift, que son los que comunican las diferentes aplicaciones eh, eh, en nube. ¿Listo, mano? Listo. ¿Listo, mano? Puedes continuar. Bueno, entonces, completando entonces lo que nos mencionaba el compañero César, cada uno de estos elementos mencionados por él lo podemos ver aquí en la arquitectura como tal que maneja el banco. El banco entonces tenemos este diagrama de arquitectura, está la arquitectura de on-premise, que es todo lo que se encontraba como tal, a como lo teníamos en Bus 10. Entonces, teníamos que el mensajito lo dejaba el consumidor realmente por los diferentes channels que tiene el banco. Bueno, primero va a ser como una explicación general de lo que es la arquitectura del banco y luego vamos a ver como componente por componente realmente qué es, cómo funciona y pues va a poder ver la comunicación entre ellos y cómo interactúan realmente para complementar todo lo que tenemos en arquitectura banco. Entonces, como decía, el consumidor hace la petición por medio de los channels realmente. Estos channels lo que hacen es coger esa petición, transformarla y poder dejar el mensajito en el Service Gateway. El Service Gateway entonces se encarga de validar de que si está autorizado el consumidor y dejar el mensajito en los diferentes tipos de servicios que tenemos en el banco como tal. Estos servicios entonces hacen uso de diferentes componentes, como lo es el PEC, SPR o el IA, dado el caso, para poder llegar al proveedor, dejar el mensaje del consumidor en el proveedor haga esta consulta y nos dé la respuesta y se hace todo el flujo hacia llegar nuevamente al consumidor y dar pues la respuesta que éste espera. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, tenemos que es un canal. Los channels o los canales realmente aquí dentro eh, del banco son como una puerta de entrada, como un canal, bueno, como un, por decirlo así, una vía de comunicación entre ya sea un gestor
y otro gestor o entre un gestor y una aplicación. Entonces, lo que hace este canal es recibir el mensajito del consumidor realmente y validar de que esté autorizado, de que el certificado que están usando para consumir ese canal sí esté de la manera correcta, de que ese consumo sí se puede realizar. Entonces dice, listo, aquí sí se puede, pasamos y dejamos el mensaje como tal en el siguiente componente. Entonces, en sí, los canales como tal lo utilizamos también directamente dentro de los MQs. Entonces, tenemos que, dependiendo de la persona, o bueno, dependiendo de la aplicación que consuma ese canal, tenemos diferentes tipos de canales. Entonces, tenemos los canales para los administradores del MQ, que son como las personas realmente o bueno, las aplicaciones realmente que vienen, digamos, a ajustar configuraciones en las colas, ajustar configuraciones en las conexiones a esas colas o a los canales. Esos son los administradores como tal del MQ. Son ciertas personas encargadas o ciertas aplicaciones para poder que todas las configuraciones estén de la manera correcta y pues que esté limitado a cierto grupo, asegura la, por decirlo así, la consistencia y permite que haya mayor seguridad cuando los datos que entran por allí por este canal y pues en el gestor como tal. Entonces, este canal lo podemos identificar con la palabrita admin, punto y el identificador del gestor de colas. Como les explicaba César en un principio, entonces el gestor de colas es decir, que permite almacenar como todas las colitas que pertenecen a cierto grupo de ejecución y entonces allí cada gestor de colas tiene su identificador propio, dependiendo de dónde este se encuentre alojado, que pues, ya sea on-premise, OpenShift o AWS, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pues ese identificador es único para cada Queue Manager. También tenemos entonces el canal para los desarrolladores. Este, digamos, es el más usado por nosotros, es el que usamos el día a día para poder acceder realmente al Queue Manager, hacer las configuraciones en ciertas colas que nosotros necesitamos, como nos mencionaba César, una cola podemos obtener mensajes o poner mensajitos, esas características de las colas nosotros también podemos modificarlas, entonces como operadores podemos acceder a ellas. Tener claro que estos permisos o bueno, estas acciones que podamos realizar dependen del ambiente en el que nos encontremos. Esas acciones podemos realizarlas en ambientes preproductivos, como lo son desarrollo y certificación, pero ya en producción es un mundo totalmente diferente. Solo vamos a tener permisos de consulta, de poder ver la información, pero no vamos a poder modificar absolutamente nada en producción, pues por el cuidado que esto conlleva. Y por último, tenemos entonces el canal para las aplicaciones, que son entonces todas estas aplicaciones, todos los servicios que tenemos, cómo se conectan directamente al gestor de colas, cómo se pueden acceder a las colas propias de sus servicios por medio de este canal o cómo se comunican con otras aplicaciones por medio del canal. Esta entonces tiene la palabrita int antes, pues para poder identificarlo y el código, bueno, el identificador del Queue Manager. Entonces, teniendo como el contexto de que es un canal que realmente es como una vía de comunicación o la puerta de entrada realmente al Queue Manager o al siguiente elemento, al siguiente componente, entonces tenemos diferentes tipos de canales en lo que es la arquitectura banco. Tenemos el WSCA, o también conocido como el Web Service Channel Adapter, que como su nombre lo indica, es un web service. Maneja el protocolo SOAP, es decir, o sea, todas las peticiones que hacemos a este channel es por medio de HTTP. Hacemos el consumo necesario y lo que hace es transformar el mensajito que llega a este channel en la mensajería interna que maneja la capa de integración. La capa de integración empresarial, como podemos ver aquí en el diagrama, vemos que todos son MQ-IL, realmente es el tipo de mensajería que se maneja en empresarial, entonces la función principal también de los channels, independientemente cuál sea, es coger el formato por el que el consumidor se está comunicando con la capa de integración y transformarlo en el tipo de mensajería interna de empresarial para que los demás componentes puedan entender lo que viene desde la petición del consumidor. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar, digamos, que sea un formato SOI? ¿Cómo se puede identificar?
Tenemos entonces el mensajito soy, sería en este tipo de estructura. Tenemos entonces, podemos identificarlo de que tiene la etiqueta de SOAP en bold. Además de eso, pues vemos que la estructura se maneja por diferentes etiquetas y lo principal es esta palabrita de aquí que podemos encontrar en los headers del mensaje. Realmente en uno de los namespace que maneja el mensajito, la palabrita soy con seguido de message format. Realmente esto lo que nos permite es, bueno, listo, es un soy, sabemos entonces que tiene que ir a entrar realmente a la capa empresarial por medio de un WSSA para que se transforme ese mensaje de la manera correcta. Realmente, entonces los channels simplemente se encargan de eso, su función principal, tomar el mensajito del consumidor y transformarlo en el tipo de mensajería que se maneja desde integración empresarial. Otro tipo de channel que tenemos entonces es el Message Queue Channel Adapter. Este tipo de channel exactamente hace lo mismo, valida de que el consumo se pueda realizar, de que el certificado por el cual el consumidor está tratando de conectarse a la capa empresarial esté vigente y entonces ya lo que hace, recibe en un formato diferente, en el formato EAI y lo transforma al formato IL. Entonces, el formato EAI es este que vemos aquí. Realmente es muy similar al SOI. Tiene cierta, pues la estructura también se maneja por medio de etiquetas. Ahí podemos notar como la diferencia en ciertas etiquetas y lo logramos identificar nuevamente porque en sus headers, en uno de sus namespace, podemos ver la palabrita EAI, que nos indica entonces el tipo de mensajería que estamos recibiendo. Y por último, entonces tenemos el channel IaaS, Channel Adapter, que realmente, bueno, también se encarga de lo mismo, toma el mensajito IaaS y lo transforma. Bueno, una diferencia con estos dos últimos channels es que no hacen el consumo por SOAP, no hacen el consumo por HTTP, sino que realmente uno ingresa a estos channels o el consumidor por medio de una cola MQ. Entonces, el consumidor tiene que dejar el mensajito en la cola del MQ para que el channel haga la transformación del mismo. Bueno, ya como tal, entonces el mensajito YAS lo conocemos también internamente como trama plana. Es el, digamos, el mensajito más, bueno, el tipo de mensajería más diferente. Entonces, aquí pues prácticamente toca tener mayor cuidado porque todo lo que vemos aquí tiene un significado importante en el mensaje como tal. Entonces podemos ver que los primeros dígitos realmente son el header del mensaje, donde viene entonces lo que podemos ver aquí en etiquetas, viene aquí. Entonces viene el System ID, viene el Message ID, todo en los primeros dígitos de la trama como tal. Entonces podemos observar que, digamos, los tres primeros dígitos pueden significar realmente el ID, el identificador al servicio al que vamos, junto con la operación que vamos a consumir. Y los siguientes tres dígitos, entonces, significan el ID del consumidor que está solicitando esa petición. En este caso sería BRK. Y así con cada uno de los caracteres que pertenecen a esta trama, cada uno tiene su significado específico. Incluso los espacios que podemos ver allí también son necesarios para que entonces cuando el channel tome esta petición, él pueda entenderlo y hacer esa transformación directa al tipo de mensajería de MQL. Listo. Ya viendo entonces qué son los channels que se encargan pues, de transformar realmente y de validar de que el consumidor sí pueda realizar esa petición, lo que hacen entonces es dejar el mensajito en la cola del Service Gateway. Entonces introducimos un nuevo concepto, el Service Gateway. El Service Gateway realmente lo que se encarga es de tomar esa petición que ya viene desde el consumidor y que ya pasó por el channel y comprobar esos datos contra el WSRR. ¿Qué es el WSRR? Prácticamente es una base de datos donde podemos ir a validar de que listo el consumidor si puede hacer ese consumo, si está autorizado, si el servicio al cual intenta acceder, si tiene la capacidad para poder atenderlo y bueno, realmente se encarga de hacer esas validaciones. Una vez se realice esas validaciones y diga, listo, sí, si podemos dar esa capacidad como tal, entonces el WSR lo que se encarga
es de dar esa respuesta al Service Gateway. La respuesta, ¿cuál es? Darle el nombre del servicio a la cual está tratando de consumir el consumidor, el nombre de la operación y el nombre de la call request del servicio del cual intentan hacer ese consumo. Claro, está también manteniendo el mensajito, manteniendo ¿sí? El mensajito que viene del consumidor. Luego de que haga como tal Manu, todo qué esto, pena, me dime, dejas agregar algo ahí. Sí, claro, el Service Gateway es un componente transversal que ha venido evolucionando, tiene una versión 1, una versión 2. La versión 1 pues es la que hace, hace la consulta al WSRR. Es un servicio de IBM, pues como lo dice Manu, es una base de datos, pero en la versión 2 ya viene en desuso y se utiliza lo que es el catálogo de servicio. Y ahí es donde consulta, pues ya se valida si el consumidor que viene en el mensaje está autorizado para hacer ese consumo. Y como lo dice Manu, pues se encarga de descubrir pues, la cola del servicio al cual se quiere consultar. Listo, Manu, qué pena. Continúo. no, dale, muchas gracias. Listo, entonces ahí, pues prácticamente eso es lo que se encarga el Service Gateway. Luego de esto, él va y deja el mensajito en la cola request del servicio. ¿Qué es un servicio realmente? Los servicios prácticamente son los que exponen la capacidad del sistema proveedor al cual queremos llegar en la capa de integración. Entonces, realmente el servicio lo que se encarga es de recibir la petición que viene del consumidor y que ya pasó por los demás componentes y validar que realmente esa petición sí esté en términos del proveedor. Es decir, muchas veces tenemos mensajitos o tenemos ciertos campos que desde el consumidor se escriben de una manera, pero el proveedor los entiende de otra diferente. Para eso utilizamos lo que es el PEC y el SPR, que vamos a explicar un poquito más adelante, pero realmente lo que se encarga el servicio es de hacer como ese consumo de estos componentes para poder transformar el mensaje y ya sea por medio del IA o pasar directamente al proveedor y hacer la consulta que el consumidor está esperando que llegue para darle la respuesta. Tenemos entonces en la capa de integración empresarial tres tipos de patrones diferentes para los servicios. Tenemos entonces los servicios SM o Service Mediator. Realmente estos servicios lo que son, bueno, tienen dos flujos, el flujo request, el flujo response y varios subflujos por dentro. ¿Realmente de qué se encarga este servicio? Bueno, recibe el mensajito por medio de la call request, por medio de este nodo int que vemos aquí, y se encarga de hacer, de preparar el mensaje que entra para poder hacer el consumo del back. Los SM, como podemos ver aquí, realmente hacen el consumo de un IA para poder ir directamente al back. Entonces, ¿qué hace este? Viene, deja el push replay to queue, que era una de las propiedades que nos mencionaba César al principio en los mensajitos. El replay to queue es, digamos, la información a qué gestor de colas y a qué cola debe responder. Entonces, empieza a setear como toda esta información en el mensaje que llegó. Luego pasa por este subflujo, que realmente es este de aquí, que se encarga, dependiendo de si viene una petición de request o una petición de response, él hace las homologaciones. Hablamos del PEC y el SPR. Entonces, muchas veces cuando necesitamos homologar cierto dato, si viene desde el request, lo que hace el servicio es, bueno, coger ese dato, puede ser, digamos, un ejemplo, cédula de ciudadanía. El consumidor lo escribe como CC, ¿sí? Pero el proveedor lo entiende como 01. ¿Qué hace entonces el servicio? Por medio de este flujo, este subflujo realmente, él va y hace consumo del PEC para poder hacer esa traducción y que cuando ya vayamos a hacer la petición al proveedor, este lo pueda entender de la manera correcta, porque si le mandamos el CC tal cual, pero él va a decir, realmente no entiendo, no sé qué dato me estás dando, no te puedo responder. Ya con la homologación correspondiente, pues él ya dice, ah, bueno, sí, CC es cédula de ciudadanía, voy a consultar si realmente por esa cédula existe un usuario o algo así. Ya siendo el response, entonces aquí lo que viene entró a homologar, bueno, lo mismo. Él, digamos, hace ya la petición al back, el back nos responde. La respuesta la dejamos entonces en este nodo de callback, aquí en la colita callback del servicio. Igual,
empieza a pasar nuevamente por este flujito que vemos acá. Entonces, realmente coge esa petición, muchas veces viene con etiquetas que ya en este momento para dar una respuesta como que nos sobran porque el consumidor no las va a entender. Entonces, realmente él empieza a remover ciertas etiquetas y si es necesario hacer el consumo del SPR, que es el parametrizador de respuestas, para homologar, dado el caso, la respuesta del proveedor. Realmente, pues, como decíamos, los servicios prácticamente son como para poder transformar el mensajito y que el proveedor pueda entenderlo de la manera correcta. El Consumer Mediator es un patrón, digamos, un poco diferente. Entonces, igualmente maneja su flujo request, maneja su flujo response, pero encontramos otros flujos diferentes, lo que es el timer y el disac timer. Este Consumer Mediator tiene un timer asignado que si el proveedor no da respuesta en ese tiempo o no, al flujo response no llega en ese tiempo la respuesta, pues simplemente nos saca el timeout y ya se pierde o muere la petición en ese momento. Bueno, realmente se encarga de lo mismo, recibe el mensajito desde el Service Gateway, empieza entonces a hacer todas las configuraciones, añadir las etiquetas, los datos que se necesitan para ir directamente al proveedor al que vamos. ¿Cuál es la diferencia aquí de los Consumer Mediator? Los Consumer Mediator tienen una cola de más que se llama la cola memento. En esta cola memento, realmente lo que hacemos es almacenar ese mensajito que llega en la cola request tal cual viene. O sea, el mensajito original, cosa tal de que tengamos como una copia, por decirlo ahí, del mensaje dado el caso de que tengamos que volver a utilizarlo o si lo necesitamos por alguna información, ahí va a quedar el mensajito por cierto tiempo, claro está. Luego de esto empiezo a hacer como todas las transformaciones necesarias para ir al proveedor, ya sea consultar el PEC, en el request o si es en el response, el SPR y demás. Realmente es como lo que tiene, bueno, una particularidad aquí también del CMSTI es que este va al back directamente, no pasa por ningún IA, entonces pues hace el consumo directo por medio de este nodito de aquí que vemos acá, el STIQ request. Realmente lo que hace este nodito es dejar el mensaje ya transformado por todos estos nodos anteriores en la cola request del back del proveedor como tal. Y ya él se encarga de hacer como toda el proceso de la petición y cuando ya responde, entonces viene y nos deja la respuesta aquí en el nodito de response y se hace todo el flujo nuevamente de regreso. Aquí tener claro de que cuando ya la respuesta justo en esta parte de aquí es donde él ya viene y desactiva el timer para que entonces no nos saque el timeout y poder terminar de transformar el mensaje para dar respuesta al consumidor como tal. Por último, entonces, tenemos el tipo de servicio Business Mediator. Realmente es un poco más de lo mismo. Se encarga de transformar el mensaje, de hacer el consumo de ciertos componentes como el PXPR, solo que tiene diferente este servicio funciona como orquestador realmente. Entonces, lo que hace es, llega el mensajito aquí, pero este servicio hace consumo de muchos más servicios por dentro. Entonces, él entiende el mensajito y dice, bueno, este mensaje va para tal servicio, entonces hace sus configuraciones necesarias para mandar el mensaje a ese servicio y seguir como el flujo normal con ya sea un SM o un CMSTI, dependiendo de lo que consuma. Realmente es la función de estos servicios, funcionar como orquestadores. Bueno, como mencionaba anteriormente, estos servicios hacen consumo del PEC y del SPR. El PEC entonces mencionaba que era el parametrizador de equivalencias. Prácticamente homologa los datos, lo que les decía del CC con el 01, para que el consumidor pueda, bueno, para que el proveedor realmente pueda entender lo que el consumidor nos está pidiendo. Lo podemos ver como un traductor literal entre el consumidor y el proveedor, el consumidor. El SPR entonces sería el traductor realmente entre el proveedor y el consumidor, ya que es como el parametrizador de respuestas. Aquí funciona la misma lógica. El proveedor entonces toma la petición del consumidor con los datos que él ya entiende y da la respuesta en el lenguaje que él lo dé. En este caso, digamos, nos puede dar un código específico, digamos, el código de respuesta fue un 001.
El consumidor pues no va a entender eso qué es. Por eso necesitamos del uso del SPR para que entonces en la base de datos él pueda buscar ese C001, ¿qué significa? Listo, él va a consulta, me dice, listo, mira, eso significa cédula no existe. Esa es la respuesta que le vamos a dar al consumidor, que él ya entiende realmente eso que significa. Bueno, mencionábamos también anteriormente los IAs. Realmente los IAs se crearon con el objetivo de poder facilitar ciertas configuraciones, como lo son cargar ciertos certificados, crear ciertas reglas de firewall o, bueno, ciertas configuraciones que se necesitaban hacer para ir directamente al consumo del proveedor en específico. Es decir, tenemos, bueno, un proveedor X, este proveedor X lo consume en 10, 20 servicios. Por cada uno de esos servicios tocaba hacer la configuración del certificado, crear reglas de firewall por cada uno de ellos. Para evitar ese reproceso, entonces lo que se hizo fue implementar un IA donde todos los servicios consuman ese IA que ya tiene esas configuraciones y ese IA va directo al back sin necesidad de hacer un reproceso o algo extra, algo adicional. Esa realmente es la función del IA como tal. Por último, entonces, aquí en la arquitectura de on-prem tenemos lo que es el Tracing Manager o consola técnica. Realmente en la arquitectura on-prem lo llamábamos consola técnica. En OpenShift y en nube, bueno, aunque en nube aún también tenemos consola técnica, dependiendo de dónde se encuentre, el tracing está en implementación, cumplen la misma función. Como nos decía César al principio, es una implementación hecha en Golang y lo que hace es todos los servicios que tenemos ya desarrollados en ACE, simplemente coger las trazas de esos mensajes que van pasando por los servicios y dejarlos, ya sea en on-prem, los dejan en una base de datos específicos que consultamos por medio de la consola técnica. La consola técnica, entonces más adelante vamos a hacer, bueno, de hecho en el espacio de mañana, vamos a hacer una demostración realmente, bueno, cómo ingresar a consola técnica, cómo poder pedir esos permisos para poder ver esas trazas, cómo hacer las consultas directas en consola técnica para poder ver, digamos, las trazas de un servicio X y ver realmente eso que nos arroja, qué es esa información que nos está dando, cómo de allí podemos dar un diagnóstico si es algún error o si está bien el servicio y así. Esto mismo se puede hacer para OpenShift o EKS, que es el tracing como tal, y es que esos mensajitos transaccionales ya no los deja en una base de datos, sino que los deja en ELK. Y este nos permite ya luego, pues después de pasar por medio de Kafka, dejar esos mensajitos en lo que conocemos, pues algunos como Kibana u OpenSearch, que ahí es donde podemos ver las trazas de los servicios de una manera más gráfica. Igual también vamos a mostrarles un poco cómo funcionan estas herramientas y pues cómo podemos ver la información desde allí. Pero realmente lo que se encarga de eso, poder sacar esos logs transaccionales de los servicios para que nosotros podamos ver el servicio está funcionando bien, no está funcionando bien, por qué no está funcionando bien y ver esas trazas como tal y ver cómo se está comportando el servicio al pasar por los diferentes componentes. Bueno, cabe resaltar entonces que hay que tener presente que cada uno de estos componentes, todos se comunican por medio de un Queue Manager o un gestor de colas, que era lo que veíamos al principio con César. Entonces, realmente como todos se comunican por colas, entonces pues tienen que pasar por diferentes gestores de colas. Tener presente eso, de que la comunicación entre cada uno de ellos siempre va a estar por medio de un gestor a un gestor, de una cola a una cola, ahí es donde entra entonces el concepto que el compañero nos explicó también de clúster para poder pasar de un lado a otro y que el mensajito no se pierda y llegue realmente al destino que necesita llegar. Esto como tal, entonces es la arquitectura de on-premise del banco. Sé que es un poco pesada, sé que tiene muchos componentes, pero digamos que poco a poco se va digiriendo un poquito más y pues que es prácticamente lo mismo que vamos a ver en OpenShift y EKS, manejan los mismos componentes con unas pequeñas diferencias. Entonces, arquitectura OpenShift. Realmente, como les decía, tiene el mismo flujo. El consumidor lo que se encarga es dejar el,
el mensajito en el channel. En este caso, pues pusimos el WSSA, que es el único que tenemos realmente en los namespace del clúster de OpenShift. Ya digamos, si los deja en un MQCA o en un IaaS, se puede también comunicar a medio OpenShift, pero saltando desde on-prem a OpenShift realmente. Se puede hacer esa comunicación por medio del clúster que mencionábamos. Bueno, aquí en OpenShift introducimos un nuevo concepto que son los namespace. ¿Qué son los namespace realmente? Son espacios de trabajo dedicados a cada área específica del banco. Bueno, a cada célula, por decirlo así, a cada BC. Digamos, entonces, depósitos tiene su propio namespace, medios de pago tiene su propio namespace, donde ellos van a Serían poder. líneas de negocio, ¿no? Gracias, César. Sí, es que se me olvidó como el concepto. Cada línea de negocio. Muchas gracias. Tiene su propio namespace en donde van a venir a exponer cada uno de los servicios y sus componentes que estos requieren. Tener presente entonces que si vamos a exponer un servicio en cierto namespace, el namespace tiene que estar, bueno, dotado, por decirlo así, con cada uno de los componentes que este servicio haga el consumo. Entonces, el WSSA, si la petición va a entrar por un web service, el Service Gateway, realmente en este momento no nos encontramos con ellos en OpenShift. Estos todavía se encuentran, bueno, para ambientes productivos todavía se encuentran en la arquitectura de on-prem, comunicándose entonces por medio del clúster, debido a que como es un componente transaccional bastante grande, entonces pues no han podido como hacer todavía esa migración. Lo ideal es que en un futuro este también se encuentre en cada uno de los namespace. Luego entonces tenemos el servicio como tal. El servicio se hace consumo del IA. Lo ideal es que el IA también se encuentre en ese mismo namespace. Igual el proveedor. Aquí entonces cambiamos un poco el concepto del MQ. El MQ ya se encuentra contenerizado y es propio de cada namespace. Entonces, la línea de negocio de depósitos va a tener un MQ diferente al de medios de pago, puede ser. Entonces, tener eso claro, de que esa independencia entre los componentes permite de que si realmente se afecta los servicios o un componente de cierta línea de negocio, pues sea esa línea de negocio la que se haga responsable y no afectar los componentes o los servicios de otras líneas de negocio. Eso es lo que permite realmente esa independencia entre los componentes. Bueno, también tenemos lo que es el PEC y el SPR y el Tracing Manager. Son como los mismos componentes que veamos en on-prem. Aquí los vamos a poder observar. Todos interactúan de la misma manera. Simplemente aquí se introduce entonces el concepto de namespace. De hecho, funciona, de resto funciona como igual. Por otro lado, entonces, tenemos la arquitectura de AWS. Igual tenemos entonces que el consumidor hace la petición a los channels. Aquí tener dos cosas. En AWS Nube tenemos dos mundos un poco diferentes. Lo que son las instancias S2, que es como todo lo donde tenemos desplegados los MQs. Aquí los MQs no van a ir como en OpenShift. Tú no vas a encontrar un MQ en un namespace específico, sino que los vamos a tener sobre instancias. Realmente. Y en estas instancias entonces también vamos a encontrar, digamos, algo de la arquitectura de on-prem, algunos buses de on-prem que pues aún no han sido migrados a la nueva arquitectura. Ahí vamos a encontrar esos componentes, los channels, el Service Gateway, los IaaS y ciertos servicios que aún se encuentran realmente en la arquitectura de on-prem. También el PEC, el SPR y pues consola técnica porque sigue siendo on-premise. Listo. Por otro lado, tenemos la parte de EKS, que es Elastic Kubernetes Service. Aquí entonces también introducimos el concepto de cluster y de namespace. Tener en cuenta que tanto para EKS como para OpenShift, los clusters, como nos mencionaba César a un principio, van dependiendo del ambiente. Para desarrollo tenemos un clúster, para certificación tenemos un clúster y para producción tenemos un clúster diferente. Y pues que los clústeres de eh, OpenShift y on-premise son diferentes a los que tenemos en nube realmente. Igual, los namespace van por líneas de negocio y aquí vamos a tener desplegados cada uno de los componentes que ya pues hemos venido hablando durante el espacio como tal. Tenemos el channel, el service gateway, el servicio que se expone como tal, el IA,
el PEC, SPR y el Tracing Manager. El Tracing Manager, aún en EKS, es algo que también está en proceso de quedar así como tal cual como está en OpenShift, pero pues también lo contemplamos aquí en la arquitectura como tal. Y bueno, todo se hace en el consumo del proveedor y se hace su flujo de regreso para darle la respuesta al consumidor. No sé si hayan preguntas hasta el momento, si tengan alguna duda. César, no sé si hay algo que quieras complementar. No, Manu, todo perfecto. Si de pronto dudas hasta el momento. Tan tímidos. Muy tímidos. Bueno, al parecer entonces no hay ninguna duda. Ahí como para hacerlo un poco más dinámico, nosotros sí tenemos una preguntita como de repaso de lo que hemos venido hablando realmente durante el espacio, que es cuál es la responsabilidad del Service Gateway, qué hace el Service Gateway, para qué sirve el Service Gateway. No sé si hay alguno que quiera abrir micrófono, nos cuenta, alza la manito. Hola, buenas tardes. Oli. Yo me quiero arriesgar. Vale. Bueno, Listo, yo tengo entendido que el Service Gateway se encarga como de ir a consultar eh, esos datos como para poder saber hacia dónde tiene que enrutar el mensaje que viaja en las colas. O sea, si él recibe desde el consumidor, puede ser pues por el WSCA, el MQCA, que tengo entendido que pues esos son dependiendo del tipo de mensaje que esté llegando. Él va a consulta en una parte, esos, se me escapa la palabrita, pero son como esos datos de hacia dónde tendría que ir ese mensaje, o sea, hacia qué servicio, hacia esa cola que lo va a atender. sí, Sí. sí, no, estás bien, es correcto. Bueno, pensé que alguien más iba a hablar. Listo, sí. El Service Gateway realmente lo que tú dices se encarga de enrutar el mensajito que viene desde los channels hacia el servicio del cual el consumidor intenta hacer la petición, pero mientras que él va y valida contra el WSRR o como nos comentaba César, la segunda versión del Service Gateway, que valida contra el catálogo de servicios, él va y valida de que toda esa información de esa petición sea correcta, de que el consumidor sí está autorizado y nos devuelve como la información, como tú decías, a qué servicio realmente vamos a hacer esa petición. Entonces, ahí realmente, muchas gracias, estás en lo correcto. Listo. Bueno, ya para terminar voy a compartir pantalla. Te voy a robar pantalla. Ok. Ok, listo. ¿Así están viendo mi pantalla? Sí, estamos bien. Ok, listo. Gracias. Bueno, entonces ya para empezar a dar nuestros primeros pasos, nosotros tenemos una wiki, la cual podemos consultar por acá. Podemos irnos aquí en la wiki, nos vamos a esta parte que dice, ya le digo, EBC Servicios de Integración, y nos vamos al apartado de integración empresarial. Listo, y aquí vamos a encontrar todo lo que acabamos de explicar con diferentes wikis. Y entre ellos, para empezar, digamos, nosotros manejamos un semillero que por 2 semanas capacita a las personas que entran. Y entre las cosas principales que se requieren son pues las herramientas y los accesos requeridos. Entonces en esta wiki, para poder ingresar a todas estas plataformas y hacer uso de las herramientas, pues se requieren unos accesos. Entonces, como realizar pedidos por USM y USD, porque a veces en los diferentes despliegues que se hacen en cada ambiente se requieren acceso a diferentes plataformas para hacer algunas solicitudes. La solicitud para la asignación del token, también un usuario para ambientes BC, a veces se requiere hacer consultas en OpenShift
y el usuario banco no es suficiente, por lo que se requiere hacer solicitar un usuario para ambientes BC. Lo mismo para las plataformas de AWS, y aquí pues, y todos estos permisos, tenemos MQ para los DKS y los de OpenShift. Los DKS no requieren certificado, en OpenShift sí se requiere firmar un certificado necesario para poder consultar las colitas en algunos MQs. Solicitud de acceso a routers, OpenShift, acceso a Kibana, Paul, el PAC y SPR, consola técnica, y bueno, aquí en esta Wikipedia pues podemos encontrar todito, perdón, en esa wiki podemos encontrar todito los pasos a pasos necesarios para poder acceder a estas plataformas y tener estos accesos. Son necesarios para hacer los despliegues en los diferentes ambientes, ya que pues, los temas son bastante complejos y extensos y requieren una curva de aprendizaje. Entonces, para no estar, digamos, falto de permiso y no llegar a cierto punto y estancarse, pues, pues podrían ir revisando este apartado de acceso. No sé si alguno ya los tenga. Igual, pues, estamos ahí para apoyar en esta parte. Y en las herramientas útiles encontramos la mayoría de herramientas necesarias para trabajar desde nuestro local hasta los despliegues en desarrollo, certificación y producción, en la migración de servicio o en el desarrollo en los desarrollos nuevos de servicios nuevos. Entonces aquí encontramos el Integration Bus Toolkit. La verdad casi no lo usamos porque el desarrollo lo hacemos directamente en Bus 10, perdón, en NACE 11 o en NACE 12. Entonces, esta casi no lo utilizamos, pero igual ahí está si quieren ver un poquito, si quieren cacharrear un poquito cómo se maneja esta herramienta. Eclipse, esta herramienta la utilizamos para la ejecución de pruebas modulares y también configurar pruebas integrales. Un MQ cliente para conectarse a los MQs locales o los MQs del banco. Y el MQ Explorer también. Y algunos plugins, por ejemplo, a veces es muy difícil, como son muchas colas que se manejan en los MQs del banco, hay un plugin muy útil que es el Watch Activity, que nos permite seleccionar algunas colas y ver el movimiento que se está generando con algunas peticiones. JMeter, el cual nos permite hacer pruebas integrales, configurar pruebas, realizar pruebas de nuestro local y empezar a ejecutarla antes de... realmente este se utiliza mucho para configurar pruebas en ambientes de certificación. RFH Util, bueno, aquí está pues una descripción, la documentación y también pues la guía de descarga. El RFH Util es una de las herramientas que más utilizamos, sobre todo para hacer pruebas individuales, debido a que algunos servicios tienen muchos componentes y a veces probarlo directamente con las pruebas puede ser muy tedioso, y esto nos permite mandar mensajes en determinadas partes del flujo para saber qué está pasando o diagnosticar errores. Docker el Docker Desktop para poder ejecutar los servidores de ACE y MQ de forma local y comenzar a adecuar nuestro ambiente local para que podamos hacer nuestras pruebas. El Swapwine para pruebas también, Git para bajar los repositorios. Los servicios inicialmente se encuentran, bueno, cuando se inicia la migración, se encuentran los repositorios en Bus 10, entonces se requiere pasar esa migración por una tools y generar un repositorio en ACE y luego bajarlo con Git para poder aplicar esos cambios. Maven, KStore, aquí encontramos pues toda la descripción de algunas herramientas que necesitamos, el SQL Developer para acceder a la consola técnica de los diferentes ambientes, los EPCLID para poder hacer consultas de comandos en OpenShift, el AWS CLID por medio de QCTL, que también es necesario la conexión en local para poder consultar namespace, bueno, que últimamente con las reglas que se han aplicado ahí, es ya para consultar los namespace con QCTL se hace a través de Pylab, pero se pueden consultar los pods y los logs que se están generando. Y aquí también está QCTL, estas tres herramientas en conjunto para poder trabajar los despliegues de los servicios que se van a desplegar en AWS. Y sí, estos serían como los primeros pasos. Si pueden ir revisando esta guía,
e ir descargando estas herramientas, aunque de momento pues digamos la integración de temas no va a ser de golpes, va a ser paulatina a lo largo del siguiente año, pero, pero podemos ir haciendo uso de estas wikis para poder ir teniendo los accesos y las herramientas necesarias para cuando ya nos toque trabajar con estos temitas. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preguntas o dudas hasta ahí? ¿Todos tienen acceso a lo que estamos viendo? A esto de integración empresarial y herramientas útiles y todo esto. Sí, señor, todos tienen acceso a esa wiki, realmente. Sí. Igual, lo ideal sería, entonces, el día, yo creo, de mañana o ahorita mismo, no sé, compartirles entonces esos enlaces o esa presentación aquí por medio del chat. La idea del espacio de hoy era hacer como algo más teórico de lo que eran los componentes, la arquitectura, cómo estos funcionaban, cómo pues se comunicaban por debajo, y mañana entonces hacer un espacio un poco más práctico, más demostrativo de las herramientas que mencionamos el día de hoy, para que entonces se vea como más en acción, por decirlo así, lo que día a día trabajamos desde la parte de integración empresarial. Sí, para materializar más estos conceptos, ver el día a día cómo se trabaja. Y también profundizar más, porque aquí esto apenas es el comienzo, los primeros pasos. Aquí encontramos pues, generalidades, migración, desarrollos y también laboratorios. Y todas las herramientas y todos los temas que hemos mencionado durante la exposición. ¿Listo? Para que puedan navegar por ella y si tienen dudas, o hacer, bueno, para que puedan ir adelantando algunas cositas. Ya, mil gracias. Tengo otra pregunta antes de despedirnos. Mostraste hace un rato en la wiki esos accesos requeridos que necesitamos por diferentes plataformas, que necesitamos acceso Kibana, Bolt, OpenShift, todo eso. Pero una cosa es el acceso y otra cosa las operaciones de creación de infraestructura. Por ejemplo, que quiero crear en un Queue Manager, quiero crear una cola nueva. ¿Esas cosas se están haciendo manualmente o se están haciendo todas por pipeline? ¿O con qué herramientas se están haciendo por ejemplo, si quiero, pues no tanto en Kibana, pero sí en Elasticsearch, quiero crear un índice. Sí, Claro, claro, ok, para la creación, bueno, en el caso específico de la creación de colas, sí se requiere, digamos, por ejemplo, en el ambiente de certificación y desarrollo, sí se puede hacer, la creación de colas se hace a través de un pipeline. Ya en producción se requiere, digamos, la autorización para poder ejecutar esa creación. A ver, digamos, hay ambientes que requieren acceso, por ejemplo, consultar colas en OpenShift. Se requiere crear un usuario en ambientes BC para hacer esas consultas. Digamos, ya tema de creación, ya es como, digamos, para crear cositas, ya sería como más práctico y eso creo que algunas cositas como que tú mencionas están detalladas, digamos, en los procesos de migración y desarrollo. Esa parte. Igual ahí, como para complementar, hay ciertas cosas que, digamos, son dependiendo de cada equipo. Digamos, la creación de Queue Manager que tú nos mencionas, hay un equipo encargado, que es el equipo de componentes empresarial. Ellos se encargan de crear lo que son los Queue Managers, los canales. Nosotros como tal, como desarrolladores, no hacemos esas funciones. Como mencionaba César, en ambientes preproductivos nosotros sí creamos las colas de los servicios que estamos migrando o en su defecto desarrollando, solo en ambientes preproductivos. Se puede hacer de manera manual, obviamente con todo el cuidado, o por medio de un pipeline. Ya para ambientes productivos, lo que es crear las colas y hacer como esas consultas, todo se requiere de autorización de los líderes, de las personas como encargadas de esa parte de cuidar y de velar que todo en producción pues se haga con el cuidado que esto requiere. Digamos, ya para la parte que mencionabas de que en Elasticsearch, bueno, en Kibana podamos crear índices y eso, igual, hay un equipo
con capacidad dirigida solamente a eso, que ellos son los que se encargan, digamos, de velar porque el funcionamiento de esas plataformas estén de la manera correcta. Nosotros entonces en esas plataformas solo podemos acceder a buscar y a consultar información, pero realmente no es como que podamos crear esos índices o crear esos filtros por los que podamos buscar. Esos ya están implementados desde ciertos equipos. Entonces hay cosas que podemos hacer como desarrolladores, hay cosas que no podemos hacer y que estamos limitados, pero que hay ciertos equipos encargados para cada uno de esos procesos. Ya, bueno. Listo, perfecto. Yo creo entonces que se cumplió el objetivo de la reunión. ¿Alguien tiene preguntas o algún comentario para mañana? Listo, entonces yo creo que entonces pues fue más cortica de lo que pensábamos la reunión. Entonces los esperamos mañana. Eh, ¿A qué hora estaba? ¿A la misma hora? A la misma hora, sí, señor. Bueno, sí, me uno a los aplausos que ahí veo que están lanzando. Muchas gracias y nos vemos mañana. Muchas gracias a Gracias, ustedes por luego. participar. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Mil gracias, Karen y César. Muy gentil, muy amables. Gracias. Gracias. Por dar esta